Seguimos difundiendo una serie de acciones culturales y de pensamiento que se están dando en el conurbano bonaerense con producción de Platea Oeste y varias presentaciones que tenemos en la agenda y vamos queriendo contar en voz propia. Va a ser el caso de la presentación de Saborido y Lackerman y Saborido en Ciudad Jardín, en el mítico Teatro Helios, para el viernes 5 de junio, localidades por PlateaNet y también directamente en la boletería del teatro para la gente de Ciudad Jardín. Palomar está a mano. Para quien va a ir hasta allá desde algún otro lugar, bueno, vale la anticipada para asegurarse su lugar. Y vamos a charlar con Adrián Lackerman unos minutos, que va a estar compartiendo con Saborido el encuentro, la charla, la presentación, el debate. Guionista, actor, humorista, productor de televisión, de podcast, para desarrollar también sus ideas y su recorrido. Adrián, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas por FM en Tránsito y en las radios de la cadena Cruce. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por atendernos rumbo a la visita a Palomar del viernes 5 de junio, en esta dupla con Saborido. Para quien nunca experimentó, ¿qué podés decir? ¿Qué anzuelo le podés tirar a algún desprevenido o desprevenida? Bueno, vamos a estar con Pedro Saborido, que ni hace falta presentarlo, y vamos a hacer una charla con un sustento audiovisual, y vamos a hablar del humor en general, de cómo funcionan los mecanismos del humor, y hablar de personas que hacen humor sin ser humoristas, como Charly García, Borges, Maradona, Cristina y el Papa Francisco. Bien. Así que vamos a hacer un poco eso, es un poco un análisis, un poco de pensamiento, y reírnos, por supuesto, es el plan principal. Ahí va. Personas que hacen humor sin hacer humor, son nombres que quizás desde lo positivo para mucha gente son referentes, quizás para otros son antítesis en el pensamiento. Entonces ahí en la comprensión de ese humor pasa a ser diferente para cada uno y para cada una, ¿no? Absolutamente, porque el humor tiene mucho que ver con el amor. Son poquitas palabras de diferencia, y nos basamos un poco también en eso, ¿no? En pensar que muchas veces es casi imposible que nos cause gracia a alguien que no queremos. Que haga bien un jefe que no queremos, que haga un chiste, no nos causa gracia. Sí. Así mismo pasa con los artistas que nos gustan, los políticos, y un poco enfrentamos eso, ¿no? La mezcla del amor y el humor en el sentido bien estricto, ¿no? Como qué es lo que pasa ahí también, qué es lo que nos genera a nosotros alguien que queremos y que hace un chiste. ¿Y qué pasa cuando es todo al revés? Y también si bien hay una ideología que nosotros tenemos y pensamientos que recorremos, le hablamos a todos, porque también pensamos en esas personas. Enfrentamos en un momento algunos chistes, por ejemplo, de Borges con un furioso antiperonismo, y después a Cristina, que es una persona importante en el mundo de la política y por fuera de lo social también. ¿Qué pasa cuando hace bromas un presidente y un rockero y una persona un poco más unánime afectivamente, que es Maradona? Claro, totalmente. Bueno, caso Borges y Cristina, Adrián, dos grandes oradores, ¿no? Personajes que hacen de la palabra su baluarte para comunicar, para transmitir, y quien maneja la palabra inevitablemente, consciente o inconscientemente, maneja el humor, ¿no? Sí, no creo que es ineludible, pero que sí que pasa en estos personajes, y que tiene que ver mucho también con cómo se relaciona con el público, cómo es su vínculo. Borges también tiene algo que es más conocido tal vez como el personaje, y es más mediático que leído. Para mucha gente es más conocido que leído, y sí, aparece mucho el humor, y también qué pasa con quién dice el chiste, ¿no? Como cuando lo hace un futbolista o lo hace un rockero, en qué contexto aparece el humor, ¿viste? Eso también es particular
de qué persona dice. Por eso también, ahora que agregamos al Papa Francisco, que es un nuevo personaje que sumamos, ¿qué pasa con la solemnidad y el humor? Porque uno esperaría en un político no necesariamente que sea gracioso, y a veces eso está forzado. El sumo pontífice, a veces el humor es involuntario, y a veces el humor es una práctica que acerca a las personas. Eso es lo más loco, que uno quiere más a alguien que nos hace reír que alguien que tal vez nos hace emocionar. Uno tal vez al que nos hace emocionar lo respetamos, pero no sé si lo queremos, ¿no? Pero al que nos hace reír lo queremos. Se acerca un amigo, uno bien va a una fiesta, a una reunión. Che, invítalo a tu cuñado, Quique, que es un cago de risa. No le decís, invítalo a Arturo, que es un existencialista. No, vos querés que a un asado venga uno que te haga reír. Claro. Y eso es particular. Claro, claro. Con el existencialista nos juntamos en la universidad a cambiar el Sí, mundo, y con el tío gracioso nos juntamos en el asado, claramente. Bueno, el humor desde el humor. Entonces, Adrián Lackerman y Pedro Saborido, la presentación, la charla, el encuentro, ¿cómo se plantea? ¿Cómo lo titulan ustedes al hecho? no, es una charla, pero bueno, no es una obra de teatro, pero es una cosa bastante habitual que ahora se está funcionando mucho, que es juntarnos a charlar también y a estar en contacto con la gente y poder reírnos juntos de lo mismo en un contexto particular del mundo y de la Argentina, que creo que lo que nos hace también es en un momento muy de deshumanización. Creo que lo que nosotros hacemos es pensar un poco juntos, reírnos juntos de lo mismo, y creo que eso nos hace sentir menos solos. Sí, bueno, pensaba en eso, porque Adrián Lackerman, sos un tipo más de el detrás de escena, ¿no? El que escribe los libros, el que escribe los guiones, el que produce el podcast, el que escribe para la tele, y ahora estás ahí poniendo la cara, poniendo la voz, poniendo el cuerpo, ¿no? De alguna manera saliendo de las Sí, páginas del libro y sí. encontrándote con la gente. ¿Cómo es esa interseccionalidad de lenguajes? Sí, amorosamente Pedro Saborido me dice que yo soy perro y veterinario, a veces, y está bueno, es un lindo lugar para ingresar al mundo de la comedia, poniendo el cuerpo, haber estado en el otro lado, ¿no? Poder ver cómo funcionan los chistes de distintas maneras, a veces escribiéndolos, a veces escribiendo mis propios chistes y a veces eh, solamente leyendo cosas que cuentan otros, saber cómo uno desde la interpretación puede hacer su comedia. Es una gran experiencia, a mí me encanta estar al frente, cada vez lo disfruto más, y creo que cada vez me lo hago mejor, creo, qué sé yo. Bien, sí, me gustó la de perro y veterinario al mismo tiempo. Sí, Bueno, Adrián sería como acá en la radio, un conductor que sabe operar, ¿no? Que puede estar de claro. los dos lados del mostrador y conoce todos los espacios y todos los vericuetos del expertise radio, en este caso del expertise humor sería. Te quiero preguntar por el tatuaje de Maradona, Sí, siendo hincha de River, sí. muy saborido, eso me parece, en este encuentro que tenés con él. También, ¿eso es qué es? ¿Provocación? ¿Humor? ¿Es un sentimiento que no reconoce ya los límites de una identidad, de una camiseta? ¿Qué es? Es que para mí Maradona no representa un hincha de Boca, no creo que no es solamente Bien, bien, un bien. hincha de Boca, es una pequeña pincelada, dicho, Bien, ha jugado poco en Boca. título polémico, Maradona no es Boca. Y no, para mí no es Boca, Bien, Riquelme sí es Boca. ahí va. Pero Maradona es mucho más grande, Maradona es un jugador de la selección nacional, Maradona es un símbolo de la Argentina y es un símbolo político, es muchísimas cosas, y en un momento jugó en Boca. Y para mí, sí, a mí me conmueve mucho Diego en todo el sentido, y cuando murió me parecía que quería tener un tatuaje hace rato y me pareció que era el mejor momento de homenajear a Diego en mí. Ujú. Así que eso fue. Pero sí, yo no, quiero decir, no es que lo digo desde un punto de vista como, es mi pensamiento, digamos. Me da la sensación a mí que
que nos representa a todos los argentinos, lo ha hecho, que nos dio alegrías a todos por igual. Y también, no sé, como también podemos decir Diego era de Boca, pero bueno, yo perfectamente puedo separar la obra del artista. Ahí va, me gusta, como con Borges, ¿no? Podemos separar la obra del artista con Borges y con Maradona en este caso. Sí, sí, y a la vez te digo más, miento, yo no quiero separar la obra del artista. A mí me gusta convivir, porque eso imaginaría una especie de disociación de las personas como si fueran solamente buenas, elijo lo bueno. Me parece que no, que hay que surfear la contradicción. Eso es lo interesante. Y para mí, el artista tiene una obligación de incomodar, ¿no? De ser bueno y malo, de hacernos sentir que no sé, que no piense igual que yo. Yo no quiero un artista que piense igual que yo. Quiero un artista que me diga las cosas que siente. Y ahí es donde aparece la verdadera cosa del arte. Que yo me conmuevo. Digamos, si yo voy a ir a ver a Fito Páez a que haga lo que yo quiero, bueno, yo creo que estoy equivocado. Para eso está el algoritmo que te dice lo que vos querés. Que a mí me pone el algoritmo en TikTok, me pone las cosas que yo quiero. Yo veo partidos de goles de ¿cómo se llama? De Pino Cuevas, los mejores goles de Ortega y cuentos de la Andresina. Ese es el algoritmo, me da lo que yo quiero porque es lo que yo quiero. El artista, el arte, lo que responde el arte, es que a mí me dé lo que el artista me quiere dar y yo hacer con eso otra cosa. Sí, y lo mismo la vida, ¿no? La vida no es un algoritmo. Ahora, por ejemplo, ya que estamos, Adrián, en metáfora futbolera, vamos al Mundial no a ganarlo, ¿no? No con la certeza de ganarlo. Vamos al Mundial a transitarlo y a disfrutarlo y a sufrirlo, pero si no pasa lo que no queremos, seguimos, ¿no? Ese debería ser el rumbo humano. Sí, porque también hay algo de la época de la inteligencia artificial, ¿viste? Que tiene una lógica del resultado. Yo le pido a la inteligencia artificial que me haga un flyer de no sé qué, le pido a la inteligencia artificial que me escriba una idea, no sé, como está el resultado, y en una máquina está el resultado. Y se pierde lo que es más interesante de cualquier cosa, que es el proceso de las cosas. Los partidos hay que jugarlos, el libro hay que escribirlo, las ideas hay que tenerlas y pensarlas y modificarlas y sentirlas, y que los procesos son lo que es el momento del resultado. También lo vemos en hacer la guita más fácil, en no pensar en cosas, digamos, como cómo hacerte millonario en 50 días, no sé, cosas así que pierden lo más interesante, que es el proceso de las cosas, el tiempo de las cosas, ¿viste? Y en ese sentido, bueno, me pasa lo mismo con el arte y con el fútbol. Bien, totalmente. Adrián Lackerman, Saborido y Lackerman. Si no sería como, perdón, sí. Sería como si yo fuera a ver cómo salió el partido. ¿Para qué lo veo? ¿Para qué vemos un partido? Si no es para estar ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, o mirar el penal filmándolo por el celular en vez de verlo con tus propios ojos. ¿No? Sí. ¿Para qué? Sí, ¿Para sí. qué? ¿Para quién? ¿Para quién? Exactamente. ¿Para cuándo? Claro, exactamente. Si no, hay que vivir los momentos. Lo digo con toda la dificultad que me tiene esta cosa prendida a fuego cuando tiene el teléfono todo el tiempo. De hablar. ¿Viste? Como... Y bueno, antes nosotros veíamos las cosas todos juntos en la tele, las cosas de humor, entonces éramos todos alrededor de un fuego. ¿No? Todos veíamos Tinelli, estábamos todos alrededor del fuego, y ahora cada uno tiene su pequeña llama en el celular y le dice lo que quiere ver. Son formas distintas. Totalmente. Bueno, desde el humor también se piensa y se profundiza. Entonces acá Adrián Lackerman se nos juntó el filósofo de la universidad con el tío gracioso del asado, ¿no? Se juntaron los dos en una misma persona, y es un poco eso también la contradicción. Saborido y Lackerman, viernes 5 de junio en el Teatro Helios. Repetimos entradas a través de la plataforma PlateaNet y en la boletería del Helios. Adrián, gracias por la charla, muy interesante. Bueno, para invitar también a la gente a ir a verlos, sí, a escucharlos. vengan a reírse un rato. Sí, totalmente. A reírse y a pensar, ¿no? Desde el humor también. Sí. Hablaste de Cristina, hablaste de Borges, hablamos de Maradona, mencionaste al Papa. Nos falta Charlie, una línea de Charlie y el humor, una línea de él también. Y era muy gracioso, pero sigue siéndolo seguramente, digo, las cosas que nosotros recapitulamos de él. Aparece algo que es la locura, ¿no?
viste que es como una cosa, un descontrol. Sí. El descontrol del humor es re importante. Digo, nunca, viste que siempre son las películas, son el viaje más loco del mundo, las aventuras más locas, el mundo se volvió loco, loco, loco. Nadie dice el sensato el personaje de Adam Sandler, viste, y Charlie es eso, Charlie es el descontrol, el esparpajo, la brutalidad. Y eso es muy interesante porque aparte con muchísima inteligencia, ¿viste? Sí, bueno, a Charlie y a Maradona creo que hay que ponerles la leyenda, no lo imiten en sus casas, no lo hagan en sus casas, y las consecuencias corren por su propia responsabilidad. O sí, o hágalo y fíjense a ver qué pasa. Ahí va, totalmente. Adrián, muchísimas gracias por la charla y vamos a seguir grande. invitando hasta el viernes 5 de junio para la presentación. Gracias por llamar. Por favor. Adrián Lackerman, el guionista, el autor de los podcasts conocidos, el caminante de la televisión también, desde el humor, escritor también, bueno, y pensador, ¿no? Nos pusimos a pensar con él rumbo a este encuentro. Saborido y Lackerman en Ciudad Jardín, viernes 5 de junio, Teatro Helios de Ciudad Jardín El Palomar, produce Platea Oeste y reiteramos, las entradas se compran por la plataforma PlateaNet.